Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a convertir en una especie de, no sé, arqueólogas de la mente. Suena bien eso. Tenemos en nuestras manos un texto de psicoanálisis, de principios del siglo XX. Se llama La feminidad inhibida. Uf. Y nuestra misión es excavar en sus ideas para entender cómo, hace ya un siglo, intentaban resolver un misterio que de verdad traía de cabeza a los médicos. ¿La frigidez femenina? Exacto. Es que es un viaje fascinante a otra época, porque el documento nos muestra que había dos bandos totalmente opuestos. Sí. Por un lado estaban los que decían que era una enfermedad grave, casi una epidemia. Y por otro, los que la veían como algo tan pero tan común que debía ser, y esto es una cita textual, A ver, la actitud sexual normal de la mujer civilizada. ¡qué locura! O sea, ¿normalizar la insatisfacción? Totalmente. Pero lo más interesante es que el autor de este texto dice, a ver, un momento, Un momento. los dos están equivocados. Exacto. Y en lugar de buscar una respuesta general, propone hacer algo radicalmente distinto. Que es analizar a cada mujer como un caso único, como un universo en sí mismo, Precisamente, la propuesta es dejar de ver la frigidez como la enfermedad, y empezar a verla como un síntoma. como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es solo una señal. Claro, es un aviso. Es un aviso de que algo más está pasando en el cuerpo. La pregunta que se hacen es, ¿de qué es síntoma la frigidez? Ok, vamos a desglosar eso, porque la analogía que usan me parece muy, muy potente. ¿La de la tos? La de la tos, exacto. A ver, puedes toser por un simple resfriado, algo sin la menor importancia, pero a veces esa misma tos es la señal de que algo mucho más serio está ocurriendo por dentro. Y esa es la pregunta clave que impulsa todo el análisis. ¿Es esta tos un síntoma aislado? O como dice el texto, ¿Qué dice? una indicación de que algo marcha mal por allá adentro. Y la conclusión a la que llegan es que casi nunca es algo aislado. Por lo general, está profundamente conectada con otras perturbaciones. Otras perturbaciones físicas y psicológicas. Sí, tanto físicas como psicológicas. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que este texto de hace 100 años ya conectaba la salud sexual con la salud general? Sí. Suena muy moderno, ¿verdad? Bastante. ¿Y qué tipo de conexiones encontraron? Encontraron un patrón muy claro. Veían que la frigidez aparecía a menudo junto a lo que llaman perturbaciones en las funciones específicamente femeninas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, irregularidades en el ciclo menstrual. Ok. O dismenorrea, que son esos dolores menstruales muy fuertes. Ok. O también estados de ánimo muy marcados, como una tensión o una irritabilidad que aparecía días antes del periodo. O sea, no era solo algo que pasaba en la cama. Para nada. Lo verían como parte de un cuadro mucho más grande. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Porque también lo conectan con la maternidad. De manera muy directa. El análisis describe casos de mujeres que, rechazan la idea del embarazo, ¿Cómo que la rechazan? buscando todo tipo de excusas racionales para evitarlo. O casos de abortos espontáneos recurrentes sin que los médicos encontraran una causa física. ¡Qué fuerte! Incluso mencionan dificultades en la crianza. Madres que se sienten tan superadas que llegan al agotamiento nervioso. Y el cariño se ve reemplazado por preocupación o irritación constantes. Justo eso. Menstruales, una actitud conflictiva hacia la maternidad y frigidez. Pareciera que estaban buscando un hilo conductor, una causa única para todo esto. Exactamente, estaban buscando el origen de todo. Y la tesis central que proponen es que en la raíz de todos estos fenómenos hay algo que describen como ¿Cómo qué? una incapacidad de desarrollar una relación amorosa plena, de cuerpo y alma, con un objeto amoroso heterosexual. A ver, relación amorosa plena. Eso suena un poco, no sé, un poco vago. ¿Qué significa realmente en el contexto de esta teoría? Bueno, significa que al profundizar en el análisis de estas mujeres, encontraban un patrón psicológico muy claro. Ajá. Y según ellos, sorprendente. Un rechazo muy decidido del rol femenino. ¿Un rechazo consciente? Algo como, no quiero ser mujer o no me gusta este rol. Ahí está la clave. No. No. De hecho, el texto insiste en que, superficialmente, estas mujeres podían parecer el epítome de lo femenino. Su yo consciente, la persona que le mostraban al mundo, no daba ninguna señal de ese rechazo. Era algo más profundo. Era en el inconsciente, en las capas más profundas de la mente, donde se alojaba esta versión.
y le dieron un nombre muy específico: ¿Cuál? el complejo de masculinidad. De acuerdo. Aquí tenemos que hacer una pausa. Complejo de masculinidad. Este es el núcleo de la teoría, ¿no? Suena a algo que hoy se interpretaría de mil maneras distintas. ¿Qué querían decir ellos con eso? Era el concepto central, sí. Lo describen como un torbellino de sentimientos y fantasías inconscientes. La idea principal era que existía una envidia hacia el hombre y un deseo. ¿Un deseo de ser como él? No siempre literal, pero sí un deseo de tener sus privilegios. Y por lo tanto, de desechar el rol femenino que se percibía como inferior. ¿O limitante? Pero a ver, esa idea del complejo de masculinidad, ¿no suena un poco a culpar a la víctima? Explícate. En una época donde las mujeres tenían tan pocas opciones, ¿no sería una reacción bastante lógica que algunas rechazaran su rol? Porque el rol en sí era increíblemente limitante. Es una objeción totalmente válida desde nuestra perspectiva, claro. Pero para ellos no lo veían como una postura política o social, Sino, como un nudo psicológico interno. Y decían que se manifestaba de formas muy concretas. ok, Por ejemplo, en un resentimiento u hostilidad constante hacia los hombres en el matrimonio o, y esto es muy curioso, en un profundo desprecio hacia otras mujeres. ¿cómo que desprecio? Sí, adoptando una mirada que el propio autor califica de masculina. Pues la mujer con este complejo, según la teoría, no confía en la capacidad de otras mujeres. Las juzga con dureza, las considera inferiores. O sea, básicamente replica el prejuicio que percibe en la cultura masculina. Justo eso. Hay una frase en el texto que lo resume de forma brutal. Dice que esta mujer todo lo mide conforme a lo masculino. Uf, todo lo mide conforme a lo masculino. Es una frase demoledora. Sí, Implica que su propia vara de medir está distorsionada por esa supuesta superioridad. Por ejemplo, la maternidad no se vería como un poder, no, claro. o como una capacidad única, sino simplemente como una carga, un obstáculo en el camino a ser como un hombre. Exactamente. Y esa tensión interna, esa lucha entre su identidad y su ideal inconsciente, generaba, según el autor, una inseguridad tremenda. Incluso en mujeres exitosas. Incluso en mujeres que eran objetivamente brillantes, talentosas y exitosas en sus profesiones. Ok, si este complejo es la raíz de todo, la siguiente pregunta es obvia. ¿De dónde sale? Como es psicoanálisis, me imagino que la respuesta está en la infancia. Directo a la infancia, sí. La teoría lo conecta con una de las ideas más famosas y, bueno, polémicas de Freud. La envidia del pene. Esa misma. El texto afirma que esto es algo que se puede observar directamente en las niñas, ese deseo de tener lo que tiene el niño. Bien, aquí sí que tenemos que detenernos. Porque envidia del pene es probablemente la idea que más ha hecho que la gente descarte a Freud en el siglo XXI. Es un concepto muy controversial. Desde nuestra perspectiva suena casi a caricatura. ¿Cómo lo justificaba el texto para que fuera el pilar de toda su teoría? Es que es crucial entender cómo lo veían ellos. No se trataba tanto del órgano físico en sí. Sino de lo que representaba. Exacto. Poder, privilegio, la posición dominante en la familia y en la sociedad. La teoría proponía que, en un desarrollo psicológico favorable, ese deseo infantil de quiero tener lo que él tiene, maduraba. Y se transformaba. Sí, se transformaba. ¿En qué? Se transformaba en lo que llamaban un deseo objeto libidinal. A ver si lo podemos traducir a un lenguaje más sencillo. Por favor. La idea es que el deseo de tener el pene se convierte en el deseo de tener a un hombre que lo posee. Ok. Y de ahí en el deseo de tener un hijo con él, que en la teoría freudiana es una especie de sustituto simbólico. El foco cambia. Entiendo. De la envidia narcisista a la relación con otro. Justo. Es un camino de maduración del deseo, según ellos. Pero, ¿qué pasa si ese camino se bloquea? ¿Qué podría interrumpir ese desarrollo favorable y hacer que la niña se quede, digamos, estancada en esa primera fase de envidia? Allí apuntan directamente a la dinámica familiar, A los padres. sobre todo en la etapa crucial entre los 3 y los 5 años. Ponen un ejemplo muy gráfico. La niña que observa o fantasea sobre la relación sexual de sus padres. Ajá. Si ella interpreta esa escena no como un acto de amor, sino como una violación o un acto de hacer daño a la madre, se genera en ella una convicción terrible. ¿Qué convicción? La convicción de que el rol de la mujer, el rol de su madre, es intrínsecamente precario y peligroso.
¡Wow! Y para protegerse de la ansiedad que le provocaría identificarse con esa madre que percibe como víctima, la niña toma una decisión inconsciente. ¿Cuál? Se aparta de todo lo femenino y se refugia en lo que el texto llama una masculinidad ficticia. Masculinidad ficticia. Es como si la niña, para sobrevivir emocionalmente, se construyera un personaje. Una armadura. Una armadura psicológica, exacto. No es que quiera ser un niño, sino que adopta lo que ella percibe como las defensas y la seguridad del mundo masculino para no sentirse vulnerable. La cadena de causa y efecto es brutal. Brutal. Va desde una interpretación infantil de una escena familiar hasta un síntoma físico en la adultez. Es una construcción teórica muy potente, pero lo que me parece más sorprendente es que el análisis no se detiene ahí. Ah, no. No se queda solo en la psicología individual. Hacia el final, da un giro e introduce el factor social. Eso es, porque hasta ahora todo parece suceder dentro de la cabeza de la mujer o en su dinámica familiar. Pero el mundo exterior tiene que jugar un papel. Y lo juega. Y acá es donde el análisis se pone muy moderno para su época. A ver. Porque el autor dice, y cito de nuevo porque vale la pena, nuestra cultura, como es bien sabido, es una cultura masculina. Y por lo tanto, no favorable, en general, al desenvolvimiento de la mujer y de su individualidad. ¡Wow! Escuchar eso en un texto de principios del siglo XX es realmente potente. Es muy fuerte. Está diciendo, con todas sus letras, que la sociedad no solo no ayuda, sino que activamente le pone el pie encima al desarrollo de la mujer. Exactamente. La cultura entera se convierte en un cómplice del problema. Claro. El argumento es que esa impresión de que el hombre es más valioso en todos los sentidos, humano, espiritual, social, es algo que la niña respira desde que nace. Y ese ambiente cultural es el combustible. El combustible perfecto para esos deseos de masculinidad inconscientes de los que hablábamos. Claro, si el mundo entero te está diciendo que ser mujer es ser de segunda clase, es mucho más difícil afirmar tu propio rol. Por supuesto. La cultura valida y refuerza esa convicción infantil de que el bando femenino es el peligroso o el débil. Correcto. La cultura le da la razón a ese miedo infantil y hace que el camino hacia la aceptación de la propia feminidad sea mucho más difícil. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso donde lo psicológico y lo social se retroalimentan. Es mucho para procesar. A ver si lo podemos resumir. Vamos. La lógica de esta teoría de hace un siglo es que la frigidez no es un problema sexual aislado. No, es la punta del iceberg. La punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo. En la base de todo estaría un rechazo inconsciente al rol femenino. Un rechazo que nacería de experiencias infantiles, de cómo una niña interpreta el mundo y el poder dentro de su familia. Y que luego es constantemente alimentado y validado por una cultura que en sus propias palabras era abrumadoramente masculina. Sí, es un intento de leer en el cuerpo la historia completa de una persona. El síntoma físico se convierte en el lenguaje. El lenguaje de un conflicto psicológico que la mente consciente no puede o no quiere nombrar. Exacto. El cuerpo termina gritando lo que la persona no se atreve a susurrar. Precisamente. Se trata de darle un significado, una narrativa a una experiencia corporal. Y más allá de estar de acuerdo o no con los detalles de la teoría, esa idea de conectar cuerpo, mente e historia personal es muy poderosa. Totalmente. Y nos deja con una pregunta para reflexionar que va más allá de este texto antiguo. A ver. Sus conceptos y su lenguaje nos pueden sonar a otro planeta, pero la idea de fondo es muy actual. Las narrativas culturales sobre el género moldean nuestra vida interior de formas muy profundas. Sin duda. Y esto me hace pensar, ¿de qué manera los mensajes que recibimos hoy, en pleno siglo XXI, sobre lo que significa ser hombre o ser mujer, siguen moldeando nuestras experiencias más íntimas, quizás de formas que ni siquiera notamos a simple vista?